Agárrate con esta noticia que te voy a dar. Ecomoda, la nueva temporada de Betty la Fea, está en auge en estos momentos. A pocos días del estreno de Betty la Fea, la historia continúa. Los nuevos episodios se verán de forma exclusiva a partir del 19 de julio en Premier Video. En una entrevista en un estudio de televisión, Jorge Enrique Abello, Armando Mendoza, habla con un entrevistador de CNN en español. Jorge Enrique Abello, un personaje que se mueve entre los límites de la comedia y el drama. Encarnar a Armando Mendoza nuevamente después de casi 2 décadas fue un desafío. Los nuevos episodios con Armando Mendoza en diversas situaciones. No puede ser muy cómico ni muy dramático. Encontrar ese balance fue lo más difícil. Betty, Ana María Orozco y Armando juntos, enfrentando problemas en Ecomoda. Armando aún carga con el peso de la crisis de Ecomoda y lucha por recuperar su lugar en la empresa y el corazón de Betty. Armando cometiendo errores y Betty trabajando arduamente en la empresa. Su personaje Esencia, comete muchos errores que abrirán brechas, pero querrá recuperar todo lo que perdió. Los personajes conocidos de la serie original, incluyendo Marcela Valencia, Patricia Fernández, Hugo Lombardi, Mario Calderón y Nicolás Mora. Con el estreno del tráiler de la nueva versión de Betty la Fea, la historia continúa, Premier Video, se dejaron ver caras conocidas, pero surge un nuevo personaje y es la hija de Betty y Armando, Mila, trabajando en Ecomoda y mostrando su talento en diseño y moda. Esta vez, la trama gira en torno a la hija de Betty y Armando, Mila, quien regresa a la empresa familiar después de estudiar diseño y moda en Nueva York. Yo soy Betty la Fea, con escenas de adaptaciones internacionales y el récord Guinness. La popularidad de la historia colombiana le ha valido 2 récords Guinness y se ha emitido en 180 países. Ana María Orozco hablando en una entrevista con People en español sobre el impacto de Betty en su carrera. Ana María Orozco, en su momento fue un impacto importante y siento que fue un antes y un después en mi carrera. Me siento muy honrada. La serie original mezcladas con escenas de los nuevos episodios, mostrando la evolución de los personajes. Yo soy Betty la Fea, un fenómeno mundial que ha dejado un legado en la televisión. Ana María Orozco en una entrevista para Nueva Mujer Colombia, hablando de su experiencia con el personaje de Betty. Ana María Orozco, nunca lo he sentido como algo incómodo. Siempre fue un juego hacer Betty, me encantó el personaje. No te pierdas Betty la Fea, la historia continúa, a partir del 19 de julio, solo en Premier Video. La cámara se acerca a la fachada de Ecomoda, donde se escucha la voz de Betty. En una reunión de junta directiva en Ecomoda. Todos están sentados alrededor de la mesa, y Armando Mendoza se pone de pie para hablar. Armando, Betty, ¿qué hace esa mujer aquí? Betty, con firmeza, Betty camina, ya es presidenta de Ecomoda. Flashbacks de Betty en sus primeros días en Ecomoda, con una imagen de ella siendo ignorada por sus compañeros. Betty, las cosas han cambiado en estos últimos años. Mis papás se amaban, pero ahora ni se pueden ver. En la oficina de Armando, Marcela le grita. Marcela, pidió mi cabeza y usted ni siquiera fue capaz de decírmelo. Armando, pasaron por encima mío. Escena de Armando con su padre, discutiendo sobre la presidencia. Padre de Armando, perfecto, Armando Mendoza, el soltero más codiciado. Semejante partidazo. Betty en su oficina, hablando con Nicolás. Betty, si ni siquiera nos hemos divorciado aún. Mis acciones se dividirán en 3 partes iguales, una para mi hijo Armando, otra para mi nieta Milena, y la tercera. Escena dramática en la junta directiva, con Daniel retando a Betty. Daniel, Betty, me puedo quedar sin la presidencia, pero apruebo que Betty otra vez sea presidenta de Ecomoda. Betty, con determinación, pues se nos dañaron los planes, ¿verdad? Escena romántica entre Betty y Armando en una terraza. Armando, usted es la mujer de mi vida, la mujer de mí. Susurra, vida. Betty, con lágrimas en los ojos, Armando, ¿qué le pasó? Betty sonríe y se limpia las lágrimas. Betty, estoy mejor que nunca. Betty, después de lo que pasó con Daniel, no voy a permitir que me quiten lo que me pertenece. Betty está trabajando en su oficina y llega Armando. Armando, tienes mucho talento, me encanta tu trabajo. Betty, sonriendo, gracias, Armando.
Escena de Betty y Armando firmando un acuerdo en la oficina. Armando, ¿qué acuerdo? Betty, sonriendo, uno que cambiará nuestras vidas. Ecomoda, Betty y Armando bailando juntos en la pista de baile. Armando, susurrando al oído de Betty y Josué, al parecer usted tiene puestas las manos en todo lo que quiero en esta empresa. Betty, con una sonrisa, pues quítelas de encima y póngalas aquí. Ponen las manos en la cintura de Betty. Escena final con Betty y Armando en una terraza, viendo el horizonte. Betty, la verdadera belleza está en el corazón y el talento. Armando, siempre estaré a tu lado, Betty. Betty, y yo contigo, Armando.